porque por ahí les aparece y después no quiero que digan que el auxiliar no les mencionó. Puede aparecer, no, el ingeniero no es que un modelo de examen que se repite, puede aparecer. Entonces, estos tipos de ejercicios son casos especiales, si quieren verlo de esa manera, en el que em, nos dan una torre de destilación común y corriente como siempre nos han dado, pero en este caso nos da una cierta presión y a una cierta temperatura. En este caso, en una planta, lo voy a leer el enunciado, ¿no? Una planta petroquímica derivado de gas, se tiene un proceso en el cual se prepara mediante una destilación controlada a cierta presión y temperatura. Cuando le dice a cierta presión y temperatura, ya eso ya tienen idea de que se trata de este caso especial. En dos fracciones de producto y desperdicio específicamente. A la primera torre de destilación P6 ingresa un flujo de alimentación de 1000 libras por minuto, con una composición de dietelamina y acetonitrilo. Y el análisis de flujo muestra 57% de peso, un segundito, 57% de peso de dietelamina. Para mayor rendimiento, se desea controlar la presión y la temperatura ideal para la máxima separación de composición del producto. Hay la presión y la temperatura correcta para tener una mayor relación entre el producto y la alimentación. Tantee la presión y la temperatura dentro del rango de saturación de dichos componentes para cumplir la máxima separación del producto. Dibuje y marque el proceso, análisis de grado de libertad, realice la tabla respectiva entre la presión y la temperatura del producto y su relación con la alimentación. En fin. En este caso, este ejercicio ya lo hizo el ingeniero, ya lo hizo hasta acá. Está en sus diapositivas que ya les habrá explicado, pero cuando me la dio a mí el ejercicio me lo dio con los componentes de ciclohexano y tolueno. Ah, perdón, aquí no es tolueno, aquí es metilciclohexano. Aquí es metilciclohexano. Ahora sí. Con el ciclohexano y metilciclohexano. Me lo dio con esos componentes. Y me dio, en vez de 57% en peso, me dio 60% en peso. Y 2000 libras de entrada. Entonces, si uno hace el análisis de grado de libertad, muestra de que no te está dando nada de lo que destiló en la parte superior, nada del destilado en vapor y nada del destilado de abajo, el pesado. No te está dando nada. Solamente te da una composición de entrada y su flujo. Pero, en esta ocasión, como les dije que era un caso especial, estos ejercicios le dan, hay que tomar mucho en cuenta los componentes que te dan. Por ejemplo, si el ingeniero trabajó con trietilamina y acetonitrilo, él tuvo que ir a, no sé si está en su Classroom, si no, vayan ahorita a revisarlo. Hay una tabla, las constantes de Antoine. Esa ábranla para estar conmigo en la misma página. En esa tabla va a haber, a ver si no la voy a abrir ahorita, un segundito, para que la puedan ver. Porque si no... Aquí está. Está en pantalla, ¿no? Chicos. Sí, se ve. Ya. Entonces, esta es la tabla que el ingeniero les habrá dado. Si no les dio, yo se la voy a pasar, ya me dicen. Pero debería estar en el Classroom. Y con esta tabla es con la que generalmente se saca cada componente que les da en estos tipos de casos especiales, ¿no? Por ejemplo, como les dije, el ingeniero trabajó con trietilamina y acetonitrilo. Entonces, él busca esas componentes y busca las constantes. En mí, en este caso, me dio ciclohexano. Hay dos ciclohexanos. Yo usé uno, creo que usé este de acá, y metilciclohexano. Estos dos componentes me dio. Entonces aquí tengo sus constantes ABC, que ya van a ver en dónde se va a ocupar. Estas son las temperaturas, mínima y máxima. Y esta es la presión de saturación. Lo mismo para este componente ciclohexano. Aquí está todo. Bueno. De todas formas, aquí yo lo tengo ya aparte, ¿no? No. Muy bien.
Entonces, sabiendo los componentes, yo de la tabla, como ya les mostré ahorita, saqué del ciclohexano su presión de saturación, su temperatura mínima, máxima, y del metilciclohexano lo mismo, temperatura mínima, temperatura máxima y su presión de saturación. En milímetros de mercurio y en atmósfera, creo que en la tabla te da milímetros de mercurio, pero es bueno llevarlo a atmósfera, ya van a ver por qué. Entonces, imaginándonos que estamos haciendo como un ejercicio común y corriente, vamos a hacer su análisis de grado de libertad, el que nos dice número de incógnitas menos número de ecuaciones menos relaciones. Ya saben por qué no hay número de reacciones y número de especies reaccionantes. Saben muy bien que es porque no hay reacción. En este ejercicio en ningún momento nos plantean que hay reacción, por lo tanto hay que obviar el número de reacciones y el número de especies reaccionantes, o es cero. Y interconexiones, es unidad simple, no hay interconexiones. Entonces, incógnitas, no tenemos el flujo, que el caudal que se evaporó, no tenemos el flujo del destilado ligero o el destilado evaporado, de vapor, no tenemos una de sus composiciones. No tenemos el flujo del líquido que va abajo de la torre de destilación, pongámosle destilado pesado si quieren, y anotamos unas subcomposiciones para poder hallar también la segunda composición. Y ponemos de incógnita la presión y temperatura, porque tampoco la conocemos, porque nos están diciendo que esto está trabajando en una cierta presión y temperatura. Entonces hay que anotar como incógnita. Ecuaciones 2, ciclohexano y metilciclohexano, en mi caso. Relaciones 2, la ley de Dalton y la ley de Antoine. ¿Por qué? Porque para resolver este ejercicio hay que tener en cuenta estas dos leyes. Y la ley de Raoult, que ya la voy a explicar más adelante. La ley de Dalton, que quiere decir que la presión total es la sumatoria de sus presiones parciales. Y esta ley de Antoine es para hallar la presión parcial, es para hallar una presión parcial que está en función de las constantes que están en esa tabla que les mostré. Entonces, sabiendo que esas dos relaciones que son, como les expliqué en la anterior clase, las relaciones pueden ser ecuaciones empíricas. Entonces, pongámosle que estas fórmulas son ecuaciones empíricas que funcionan como nuestras relaciones, porque nos van a relacionar para ayudar a solucionar el modelo matemático. Entonces, 6 incógnitas menos 2 ecuaciones menos 2 relaciones falta 2. Faltan 2 valores para poder resolverlo. Cuando ustedes saben, cuando va mayor a 0, es que son infinitas soluciones y faltan valores para poder resolverlo. Hay más incógnitas que datos, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Entonces vamos a aplicar la ley de Dalton, nuestra primera relación, que dice así: la sumatoria de las presiones parciales da igual a la presión total. Entonces la presión total va a ser la presión 1 más la presión 2, aplicando las presiones parciales para uno de los flujos. En este caso yo voy a ocupar para el flujo del destilado ligero o del flujo con vapor, el de arriba. Entonces la presión total de ese flujo va a ser igual a su composición de ciclohexano por la presión de vapor de ese ciclohexano, de su composición, de la presión de su composición, mejor dicho, más la composición por su presión. ¿Me entienden? Entonces, como nosotros sabemos, podemos llevarlo en función, por ejemplo, la composición del metilciclohexano de una de sus composiciones va a ser 1 menos la composición del ciclohexano. Solamente esto estoy haciendo el tanto por 1, lo estoy solamente llevando en función a otra composición. Lo único que estoy haciendo es eso. Se dan cuenta que estas dos composiciones da 1 es el tanto por 1. Entonces lo único que estoy haciendo es dejando en función. Entonces lo despejamos acá y nos da que la composición del ciclohexano, que en este caso yo decidí que esa sea la que voy a despejar, es igual a la presión total menos la presión de una de las composiciones, en este caso el metilciclohexano, dividido entre la presión del ciclohexano menos la presión parcial del metilciclohexano. Y esto, para que vean, es lo que nos relaciona esta ecuación empírica con nuestra composición. ¿Me entienden? Con esta fórmula de la ley de Dalton podemos dejar en función, nos ayuda a encontrar más datos. No es una relación que nos está ayudando para encontrar el modelo matemático. Bueno, copiamos el mismo diagrama y llevamos la ecuación que acabamos de encontrar. Las mismas fórmulas o las mismas relaciones que tenemos que tomar en cuenta en todo caso. Ya. Ahora bien, para esto
para esta temperatura que se tantea, vamos a dejarlo esta ecuación de lado, esta ecuación que acabamos de hallar, en función, una composición en función de otra composición y sus presiones parciales. Pero ahora vamos a aplicar la ley de Antoine para las dos composiciones. Vamos a aplicar la ley de Antoine para la composición de ciclohexano y para la composición del metilciclohexano. Y ustedes saben, voy a anotarlo acá, es esta fórmula la que estoy aplicando acá. Solamente que saben que con logaritmo se lleva 10 elevado a 2. Si aquí quieren eliminar el logaritmo, se eleva a 10, se va, y te queda que la presión de tu composición va a ser igual a 10 de todo esto. Es lo mismo acá. Entonces, ¿cuál es A, cuál es B y cuál es C? Eso está en su tabla, en la tabla. Si no la tienen, ténganla en mano. Del ciclohexano, pongo los valores en este caso, del flujo de la composición del ciclohexano, la constante A, la constante B y la constante C. Pero esta temperatura se va a tantear. Lo mismo para el metil, tiene sus propias constantes. Los reemplazo los valores. Y esta temperatura igual se tantea, pero ahora yo les digo acá. Para poder tantear esta temperatura, porque hay veces, yo les digo con experiencia, de que tantear esto puede tomar tiempo. Entonces, yo les recomiendo siempre que hagan un Excel. Ya están en sexto semestre, si me equivoco, de la universidad. Tienen que saber controlar a su máxima capacidad el Excel, el Word. Todos estos programas tienen que manejarlo ya con facilidad. Y el Excel, cuando les presenten, por ejemplo, ¿se acuerdan del anterior ejercicio, el primer ejercicio? Si alguna vez trabajan en una empresa y les pide que hagan un balance de materia rápido, no se lo van a mostrar en hoja, tampoco en un Word. A lo mejor siempre cuando se hace estos trabajos y se lo van a pedir en proyectos, se lo van a pedir en exámenes ya no, pero se lo van a pedir en proyecto, en los ejercicios, siempre es bueno hacer un Excel, en el que el Excel te colabore con la matemática, de qué es lo que entra y qué es lo que sale. Siempre es bueno hacer el Excel. Bueno, ya. Ahora, esta temperatura de acá, esta temperatura vamos a llamarla temperatura de rango de incremento. ¿Cómo se calcula? Es una temperatura promedio. Si yo tengo acá, ¿cuál es mi temperatura mínima? 7. La máxima, 81. ¿Por qué no es -3? Porque si yo pongo la temperatura mínima -3, ya no tomaría en cuenta el componente de ciclohexano, ¿se dan cuenta? Es como si estuviéramos haciendo funciones. Póngale que la temperatura 7, si esto fuera así, ¿no? 7 está acá y aquí está el 81. Si yo tomo 100, más o menos por acá, no podría tomar en cuenta este componente porque mi única función en la que está entrando las dos composiciones está acá. ¿Me entienden? No me acuerdo, no me sale ahorita la palabra, pero en la que está entrelineada entre las dos composiciones está entre el mínimo que es 7 y el máximo que es 81. No me vayan a colocar -3, porque si yo pongo -3, en esta parte, en este sector de acá, ya no trabaja el ciclohexano. Ya no se toma en cuenta, porque estoy sobrepasando su temperatura mínima. Entonces, para hallar este tema, de la temperatura promedio, póngale, se suma o se resta, perdón, mejor dicho, la temperatura máxima menos la temperatura mínima y entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son pruebas, estamos tanteando. ¿Lo pueden hacer entre 3? Sí, se puede. Generalmente se hace entre 5, sí. Este número es, por decirle, como si fuera constante, nunca se cambia, pero siempre que tengan su temperatura máxima y mínima, lo restan y divídanlo entre 5 para su rango de incremento. Ahorita les voy a explicar el rango de incremento. Copian el diagrama, la fórmula que ya encontramos hace un momento, las fórmulas que vamos a usar. Entonces, dividido entre 5 nos da 14,8 grados centígrados, nuestro rango de incremento. Entonces vamos a tantear. Ya. Ahora voy a ir al Excel para mostrárselos.
¿Se ve, verdad? Chicos, Sí se ve. ya, ok. Para hacer estos tanteos, primero que nada son estos valores lo que vamos a copiar, la temperatura mínima y máxima, ¿no? Y este rango de incremento, que fue lo que restamos dividido entre 5. Ahora, yo copié acá las constantes ABC de cada composición. Yo copié aquí su composición, del ciclohexano, sus composiciones, esto es de la tabla. Del metilciclohexano, sus composiciones, sus constantes ABC. Para su primer tanteo, uno tiene que escoger una temperatura y una presión. Pero la temperatura, bueno, también la pueden escoger a su gusto, ¿no? Pero esta temperatura que ustedes tienen que tantear, por lo general, se tiene que sumar a su rango. Por ejemplo, ¿no ven? Yo en este caso usé temperatura 1. Aquí está mi temperatura 1. Preferí sumar la temperatura mínima más el rango. ¿Cuánto es? 7 más 14.8. En este caso, yo usé la presión 1. ¿Cuánto es la presión 1 que yo decidí tantear? Los valores en rojo son los valores variables, por si acaso. Lo pueden variar si quieren. Esto igual debería estar por aquí. Esto debería estar en rojo igual. Porque son valores variables. Yo decidí tantear con la presión 1 de 760 a una atmósfera. Pero, ¿por qué a una atmósfera? Aquí yo les puse en la tabla, va a la imagen, que hay una cierta presión en la que este componente, el ciclohexano, va a trabajar. Su presión de saturación son 1311,69 milímetros de mercurio, en atmósfera 1,7. Y del metilciclohexano es casi una atmósfera. Entonces, sería tonto que yo trabaje, por decirle, en este caso lo hice, quería preguntarle acerca del error, pero ya se lo estoy explicando directamente. Sería tonto que yo trabaje con una presión de tanteo de 0,5, por decirles, o 0,4, porque mi rango de presiones no está ahí, ¿me entienden? El rango de presión que yo tengo que trabajar tiene que ser entre el 0,9 o el 1,7. Esas son las presiones que yo puedo tantear, entre el 0,9 y el 1,7, porque estos son los valores que me está dando la tabla. ¿Me comprenden? Entonces, de esa manera yo puedo escoger la presión que yo voy a tantear. Y la temperatura, puedo escoger si quiero sumar la temperatura máxima más el rango, o la mínima más el rango, dependiendo de lo que yo quiera. Este rango ya es el rango de incremento, lo que acabamos de hallar, para poder tantear. Entonces, agarramos y hacemos un segundo, ya. Y hacemos la primera ley de Antoine. La primera ley de Antoine se tiene que tantear una temperatura. ¿Pero qué temperatura vamos a tantear? Yo primero estoy tanteando la temperatura 1. Entonces tanteamos con 21.8. Ahí está encerrado el 21.8. Me halla mi primer valor, mi primera presión parcial, en este caso del ciclohexano. La ley de Antoine del componente A es el ciclohexano. Del componente B es del metilciclohexano. Y en este caso lo mismo. En la misma temperatura, pero con estas constantes ABC. Y ahora, con la fórmula que acabamos de nosotros despejar la composición, ya tenemos la presión de vapor del metilciclohexano y del ciclohexano. Lo acabamos de hallar acá. Esta es ley de Antoine A, quiere decir la presión parcial del ciclohexano, y la B, la del metilciclohexano. Entonces, despejamos estos valores que acabamos de encontrar, y esta presión total la vamos a tantear igual. Y es esta tanteada que yo les estoy explicando que vamos a hacer de una atmósfera. Entonces solamente tenemos que despejar y ya está. Si la composición acá está entre arriba tiene que estar entre el 0 y el 1 para que sea correcto. Si está encima del 1 es incorrecto, si está abajo del 0 es incorrecto. Su tanteo tiene que ser entre el 0 y el 1. Entonces aquí me salió 16.186, muy alto. No se puede tomar. Entonces hago un segundo tanteo. El segundo tanteo me dice que voy a hacer ahora con la temperatura 2 y la presión 1. La temperatura 2 va a ser 95,8
y la presión 1 la voy a usar la misma, la de una atmósfera. Entonces, reemplazo para la ley de Antoine del componente A con esta temperatura ahora, ya no con la de 21,8 grados, con la temperatura 2. Entonces hago lo mismo para la composición B y hallo su componente. Me sale 0,20212. Ese valor es correcto, ese tanteo es correcto. Ahora, primero, antes de continuar, necesito saber si me están entendiendo. Hay una parte que no entienden. Chicos, Eh, no puede ser 0 y tampoco 1, ¿no? En el tanteo. en el de las presiones, Sí, sí. el de las composiciones, no, puede ser entre 0 y 1. Tiene que ser igual. 1 no puede ser, 0 sí. Pero si saliera 0, ¿qué significaría entonces? La composición, póngale que, a ver, le voy a explicar entonces esto de acá. Esta composición de acá, ¿verdad? Lo que estamos hallando es una composición. Ahora, ustedes recuerdan, cuando se trata de composición, siempre hay que tomar en cuenta el tanto por 1, ¿no? Podemos ponerle la composición de A a la composición de B es igual a 1. Entonces se dan cuenta que si la composición de A fuera arriba de 1, por decirles un 2, esta composición de B saldría negativo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que aquí tiene que salir entre el 0 y 1. Porque si la composición de A es 2, por decirles, vamos a reemplazar. Vamos a tener que hallar la descomposición de B, porque la de A ya la conocemos. Sería 1 menos 2. Y la composición de B saldría menos 1. Y esto es incorrecto, no se puede. No hay valores negativos en composición. Por eso es que para que esto sea correcto, tiene que estar entre el 0 y el 1. ¿Me entienden? Porque lo que estamos hallando es una composición. ¿Me entendieron? ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Disculpa, esa temperatura mínima que dice y máxima, primero reemplazadas ahí donde dice temperatura ¿eh? ¿Perdón? Las temperaturas, ¿en qué fórmula las reemplazan? Perdón, no la entiendo bien, no sé si es su micrófono. ¿La temperatura qué? O sea, ¿dónde pone para hallar ese resultado? ¿Cuál de estas está ocupando? Ah, ya. Para el tanteo 1 estoy ocupando la temperatura 1. La temperatura 2, perdón. No, va, la temperatura, ¿dónde está? Un segundito. Ahora sí. La temperatura 1. Primero, antes que nada, para poder tantear, primero que nada tienen que hallar su rango de incremento. Luego de hallar ese rango de incremento, pueden hallar las temperaturas de tanteo. Esa temperatura de tanteo tienen que pensarlo de que siempre tiene que estar su rango de incremento. Siempre tiene que estar. Si quieren, pueden dividirlo entre 2, pueden darle temperatura mínima más rango dividido entre 2, entre 3, temperatura máxima más 0,5 de rango. Esto ya varía, pero siempre tiene que estar su rango en el tanteo de temperatura. Y la temperatura, póngale, si quieren, lo voy a hacer en pasos acá. Primero se halla el rango, ¿no ve? Después de hallar el rango, hallan temperatura y presión a tantear. Y después de la temperatura y presión a tantear, que ya saben que la presión tiene que estar entre las presiones de saturación de sus dos componentes. Entonces, haya su temperatura y presión que van a usar para su tanteo y haya la ley de Antoine del componente A y del B. Haya su ley de Antoine de la composición de A y B. Y aquí es donde tantean la temperatura que ustedes escogieron. Y una vez que agarraron y encontraron su composición, la reemplazan en esta formulita de acá, que es lo que ya llamamos hace ratito, con la ley de Dalton. Eso es lo que tienen que hacer si quieren verlo así con pasos. Entonces la temperatura se utiliza siempre en la ley de Antoine para que se pueda tantear.
Una cosa, en tu tanteo número, en la presión a tantear número 2 te tomaste 0,5 atmósferas, pero no está en el rango. A ver, dame un segundito. No, tomé una atmósfera. En la, En el la de tanteo 2. 380 milímetros por mercurio, No, o 0,5. no una atmósfera, tanteé. Aquí está encerradito una atmósfera. ¿En el tanteo 1 o cuál tanteo? ¿En el 1, No, 2 en o el 3? otro. ¿Aquí en el 1? Tanteo 2. En el 1. Sí. Tomé las 380. Es para mostrárselo nomás. Para mostrárselo. Quería hacer un error a propósito para demostrárselo, para hacerle una pregunta, se me fue, pero si quieren su rango, digamos, pueden intentarlo, pero lo correcto es que aquí lo tenga que hacer desde 0.9, lo correcto, ¿no? Porque de 380 no me sale, ya vieron acá, no me sale igual. Aunque lo utilice, no me sale. Mi rango de presión tiene que estar entre 0.9 y 1.7. Igual salió un valor que no tenía que ser, entonces este tanteo igual va a ser nulo. Muchas gracias. No hay problema. ¿Los demás? ¿Alguna duda? Yo comprendo, yo les comprendo, no lo entiendo, yo los banco. Entiendo muy bien que a veces puede ser un poco complicado porque son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Especialmente para este tipo de ejercicios son hartas cosas que se tienen que tomar en cuenta, es harta práctica. Bueno, no hay más dudas entonces, ¿verdad? Este tanteo 3 lo voy a dejar para después. Ya van a ver por qué. Yo les explicaré para después este tanteo 3. Entonces, en el tanteo 2 me sale que el tanteo es correcto. Entonces, mi composición de ciclohexano va a ser 0,20212. Ya. Entonces, seguimos. Aquí le voy a aplicar lo que pasó, ¿no? También lo denuncié acá. Para cada tanteo se halla primero una temperatura 1 y una presión 1. En el segundo tanteo fue el que me salió. Aquí les demostré, ¿no? En el segundo tanteo fue el correcto. Entonces, yo utilicé temperatura 2 va a ser igual a temperatura máxima más el rango. Así yo hallé mi temperatura. Me salió 95,8. Y con una presión entre el rango de 0,97 y 1,7 atmósferas. Yo voy a utilizar la presión 1, una atmósfera. Entonces, sabiendo las presiones que tengo que usar y la temperatura que voy a usar en este tanteo, utilizo la ley de Antoine. Reemplazo. En esta temperatura, en esta ley de Antoine, voy a utilizar la temperatura que tanteé con el rango de incremento. 95,8 grados centígrados. Y me sale los valores de 1172,824 milímetros de mercurio y 655,421 milímetros de mercurio. Y estos son presiones parciales. ¿De qué componentes? Del ciclohexano y del metilciclo, de mis dos componentes. Y con las presiones encontradas hallamos la composición. Si sale entre 0 y 1 es correcto. Entonces, como ya hallamos la composición que es 0,202, que es lo mismo que salió de acá, si pueden revisar acá, si me pueden llegar acá, aquí, 0,202. El tanteo es correcto. Entonces, con esa composición que acabamos de encontrar, podemos hallar ¿cómo se llama esto? Por el tanto por 1 podemos hallar la composición del metilciclohexano. 0,202. Por el tanto por 1 sabemos que 1 va a ser igual a sus dos composiciones. Entonces despejamos la composición del metilciclohexano y reemplazamos el valor que recién encontramos. Aquí lo reemplazamos. Nos sale que es 0,7978 libras de metilciclohexano sobre libras de D, que es el flujo. Ahora, si se dan cuenta, ya acabamos de encontrar las dos composiciones del flujo de arriba, ¿no? Del destilado ligero. Acabamos de hallar sus dos composiciones. Entonces ahora se aplica la ley de Raoult. Si quieren verlo de esta manera, la ley de Dalton siempre se suele ocupar la ley de presiones parciales se suele ocupar para el destilado ligero, lo que se evapora, y la ley de Raoult para el destilado pesado, el fluido que se queda.
Aquí siempre se te suele utilizar Dalton y aquí siempre se te suele utilizar Raúl. Y aquí Dalton. Entonces aplicamos la ley de Raúl, que nos dice la composición del ciclohexano por su presión va a ser igual a la composición del metilhexano por su presión. Entonces, de esta manera, despejamos la composición del ciclohexano y reemplazamos los valores que ya conocemos. ¿A qué presión? La presión que estábamos tanteando, 760, una atmósfera. Y hallamos la composición del ciclohexano, 0,688 libras de ciclohexano por sobre libras del flujo, en este caso W, ¿no? Ya está por acabarse el Zoom. Antes de que se acabe el primer Zoom, van a ingresar al mismo link ya. Antes de que se acabe el Zoom. ¿Me están entendiendo hasta acá? Porque una vez que ya hayamos las composiciones, yo le voy a preguntar que me encuentre en el flujo, el análisis de grado de libertad. Le voy a preguntar. Necesito saber si me están entendiendo. ¿Mm? A ver. Daniel Jiménez. ¿Se encuentra? Sí, auxiliar, me encuentro. ¿A qué presión estamos trabajando en este tanteo? La verdad, auxiliar, de entrega atrasado y estoy perdidísimo. Ya. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Daniel Murga. ¿Se encuentra Daniel Murga? Sí, auxiliar. Daniela, perdón. Daniela. Perdón. ¿A qué Sí, es presión que estamos trabajando? creo que era de una atmósfera, pero es que no pude escuchar porque como se me cortó y volví a entrar. No sé si se Mm, acuerdan, se me cortó y volví a entrar recién. ya está bien. Está bien, chicos. No pasa nada. Pero de todas formas, si yo voy a ir explicando, Se creo dejó que de- igual... ¿Perdón? Ya. Entonces, eh, como ya hallamos una composición, de la misma manera hallamos por el tanto por uno la composición de, en este caso, del metilciclohexano. Ya saben esta regla de tanto por uno, ¿verdad? Pero no se olviden, en este caso no estamos trabajando exactamente con lo que, con la cantidad, porque aunque nos den aquí en libras, no se confundan. Esto es como si fuera porcentaje. Esto sigue siendo composición. No se confundan. Por eso es que estamos aplicando el tanto por uno. Porque si en esto nos diera, digamos, una cantidad que esté encima del uno, pero esto lo tanteamos, pero si fuera una cantidad encima del uno, ya tenemos que asimilar de que es una cantidad, no una composición. Pero bueno, en este caso nos dan composición y aplicamos el tanto por uno. Y de esta manera encontramos las libras del ciclohexano y las libras del metilciclohexano en el flujo. Aquí es X. En el flujo W. ¿Ya? Entonces, copiamos todos los valores. En este caso, como ven aquí en el diagrama de flujo, el primero, ¿verdad? Aquí no conocíamos nada, ninguna composición de la entrada, del destilado ligero ni el destilado pesado. No conocíamos nada de sus composiciones. Pero después de aplicar esas dos relaciones que encontramos en el principio de análisis de grado de libertad, o las ecuaciones empíricas, si quieren verlo de esa manera, así tendríamos nuestro diagrama. Estos son los valores que recién encontramos. Entonces, hacemos nuevamente un nuevo análisis de grado de libertad, pero en este caso, Eliana, me vas a decir cuántas incógnitas hay. Eliana Terraza, ¿estás ahí? Eliana.
Jenny Castro. 3. 3, claro. Si quieres hacer un análisis de grado de libertad máximo, tenés 3. Pero en el mínimo, un segundito. Seguimos, en el mínimo serían 2. Solamente el flujo del destilado ligero de arriba y el destilado de abajo. Y la presión. La presión y temperatura, no se olviden. Entonces con esto ya tenemos 4 y las ecuaciones son 2, los mismos 2 componentes y las mismas 2 relaciones. Ahora recién nos está dando 0, que va a ser la única solución. Porque ya encontramos sus composiciones, recién nos va a dar 0. Eso quiere decir que se puede resolver. Entonces hacemos un modelo matemático. El balance de materia, entrada igual a salida, nos dice que el flujo es igual al destilado ligero, en este caso el destilado de vapor, más el destilado pesado, que en este caso es W. Y nos sale que es 2000, reemplazamos los valores, 2000 es igual al destilado ligero más el destilado pesado. Pero como no se puede hacer más, lo dejamos como si fuera nuestra primera ecuación, le ponemos un nombre y le decimos 1. Ahora hacemos un balance parcial. Se puede hacer del ciclohexano, del metil, de cualquier componente. Yo voy a hacer el ciclohexano. Unidad simple, balance diferencial porque está en función del tiempo, sistema abierto porque no nos dijeron que hay un momento de cerrado, no hay transferencia de materia, sistema estacionario porque no hay momento apagado o encendido, y es un balance molecular porque estamos haciendo el ciclohexano en total, no estamos haciendo del carbono o del hidrógeno, es un balance molecular. Entonces, reemplazamos los flujos por su composición que estamos encontrando. El flujo de entrada por su composición del ciclohexano va a ser igual al flujo del destilado ligero por su composición del ciclohexano, más el flujo del destilado pesado, que en este caso es W, por su composición del ciclohexano. Y reemplazamos los valores que conozco. Conocemos el flujo 2000 de entrada, conocemos 2000. Conocemos su composición, 60% en peso-peso. Igual, al destilado ligero no conocemos la cantidad del flujo, no conocemos, pero conocemos su composición, 0,202. El destilado pesado, en W, no conocemos el flujo, pero conocemos su composición. Entonces esto no podemos hacer nada más, no podemos reemplazar ningún valor ni despejar, entonces como una ecuación con 2 incógnitas le ponemos un nombre, 2. Y mediante matrices hallamos el destilado pesado, o en este caso el destilado ligero que es D y el destilado pesado que es W. Hallamos por matrices. Es un sistema de ecuación por si acaso, de 2 incógnitas, 1, 2, 1, 2, es un sistema de ecuación. Y encontramos sus caudales. Entonces, si no me creen, incluso pueden sumarlo y tendría que dar 2000. La entrada va a ser igual a la salida. Si lo suman, da 2000. Entonces, a esta temperatura y a esta presión de una atmósfera, sus caudales son 362,14 y en el destilado ligero y en el destilado pesado son 1637,86. En un tanteo correcto. Ahora bien, ¿por qué vuelvo a poner el Excel si hasta ahí ya debió haber acabado el ejercicio? Porque en este tipo de ejercicios, si no me equivoco al inicio del enunciado igual lo pide, hay que crear un rango de presiones en el que se puede trabajar. Porque no porque en la tabla te dice que, que se tiene que trabajar entre 0,9 y 1,7 quiere decir que sea correcto. ¿Me entienden? No porque diga que sea entre 0,9 y 1,7 quiere decir que sea correcto. Porque si yo utilizo esta temperatura y una temperatura es de 1,7 atmósferas, me puede salir mucho más el valor. Y no es correcto. Entonces hago un segundo tanteo. En el que en este tanteo vamos a usar 1,5 atmósferas. Que es la presión casi máxima que pueda tomar estas dos composiciones. Yo probé con 1,7 o 1,6 y el valor me salía por encima del 1. Entonces quiere decir que es incorrecto. Entonces tomé con 1,5. Un rango real vamos a crear, si quieren verlo así. Un rango real. Entonces tomamos con 1,5 atmósferas, que son 1140 milímetros de mercurio, y a través de los mismos cálculos que usando la ley de Antoine, la composición, el tanto por uno, encontramos los mismos valores, Aquí ya saben que aplicamos la ley de Antoine, que si no me creen, aquí está el tanteo, correcto.
Usamos la ley de Antoine para hallar este valor. Por el tanto por 1 encontramos este valor. Y esto es lo que le estaba explicando. En la tabla nos dice que hay un rango entre 0,9 y 1,7. Pero eso no quiere decir que también sea el correcto. Entonces uno tiene que tantear. Y el rango real que yo encontré era que tiene que ser de 1 atmósfera a 1,5. En ese rango se puede trabajar, siendo 1 atmósfera el rango inferior y el 1,5 el rango, perdón, el rango superior. Entonces, con esta presión, aquí hay la presión de vapor de la composición del metil, ciclohexano. Y aplicamos la ley de Raoult para, de la misma forma, encontrar la composición del destilado pesado, de acá. Aplicamos la ley de Raoult. Entonces nos sale que es 0,36. Con el tantón por 1, nos sale que es 0,9637. Entonces, nuevamente ya encontramos las nuevas composiciones, en este caso, con una diferente presión, que es 1140. La temperatura es la misma, no la toqué, pero si quiero puedo tantear con diferentes temperaturas, no hay problema. Por eso son tanteos. Pero le digo, con la facilidad que yo lo hice, con la temperatura y la presión, mejor hágalo en Excel. Siempre es mejor hacer en Excel. Tienen que saber usar Excel. Entonces, con esa presión, con la misma temperatura, diferente presión, reemplazo los valores que ya encontré de las composiciones y hacemos un modelo matemático. En este caso, ya les digo, con diferentes composiciones. De la misma forma, encontramos dos ecuaciones, reemplazando los valores del balance de materia de entrada igual a salida, y el balance parcial de ciclohexano, de la misma forma. Pero en este caso, las composiciones son diferentes. Entonces, nos sale que el destilado o el flujo de destilado de vapor arriba es 1252.56 y del abajo del pesado es 747.446. Entonces, a esta temperatura y a esta presión el tanteo es correcto. El tanteo es correcto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno. Entonces, con los dos tanteos que hice, o que hicimos, si quieren verlo así, tenemos un tanteo a 760 milímetros de mercurio y a 1140. Una atmósfera, 1,5 atmósferas. Podemos hallar su rendimiento. En este caso, ¿de qué? Podemos hallar de vapor o del destilado ligero, el destilado pesado, dependiendo de lo que estás buscando, ¿no? Ustedes ya lo vieron en el laboratorio, que cuando se hace una destilación, por decirle, de alcohol y agua, y se quiere solamente extraer el alcohol, ¿cuál es el componente que están buscando? ¿El destilado ligero o el destilado pesado? Esto lo vieron en Química 100. Imagínense que mezclaron agua y alcohol. O una bebida, pónganle vodka, no sé. Y ustedes quieren saber la cantidad de alcohol, no de agua, de alcohol. Entonces, lo prenden en un equipo de destilación lineal o claro, condensador Weigen, si quieren un condensador Weigen, pero lo prenden un destilador, un equipo de destilación lineal y destilan, lo calientan la bebida. Saben muy bien que por la temperatura de ebullición, el primero que se va a poner a ebullir va a ser el alcohol, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el destilado ligero y cuál es el destilado pesado? Si en este caso quieren saber el alcohol. El alcohol entonces viene a ser el destilado ligero, creo. Exacto. Exacto. Entonces, si yo quiero hacer separación y quiero conocer el destilado pesado, entonces lo caliento, caliento el alcohol en el balón que vaya a bajar, ese va a ser el alcohol que no me interesa y el agua lo que me interesa, por decirle un caso, si fuera el destilado pesado. Pero en este caso yo voy a hacer el destilado ligero como ejemplo, ¿no? El rendimiento a una atmósfera es el de la destilación ligera dividido entre el flujo de la alimentación. Entonces, si en el primer tanteo me salió que el destilado ligero era 362,14 y sacándole el rendimiento sobre 2000 era 0,18. Ahora, si yo hago un rendimiento a 1,5 atmósferas, misma temperatura, de prima lo voy a llamar,
que en este caso me salió más, con más cantidad, ¿se dan cuenta? Esto es libre, me salió más cantidad a 1.5 atmósferas que a una atmósfera. Su rendimiento es mayor. Se dan cuenta que el rendimiento es mayor a 1.5 atmósferas que a una atmósfera, ¿verdad? Entonces, mi rango de presión real va a ser entre 1 atmósfera y 1.5, siendo 1.5 el rango, el valor correcto, el tanteo correcto, si quieren verlo, el mejor rendimiento. Si yo estoy buscando el alcohol, ojo, porque si yo estoy buscando el agua, o en este caso era creo que el metilciclohexano el menor, yo tendría que hacerlo al revés, ¿verdad? Tendría que dividir el destilado pesado sobre la alimentación y el rango correcto para mí sería una atmósfera. ¿Me comprenden esto acá? Chicos. A ver. Bueno, no les voy a preguntar. Sé que ha sido harta información, al menos de este ejercicio que tengan que digerir, porque les digo que es un caso especial. Este tipo de ejercicios no se suele ver, pero si les toca un ejercicio, aquí lo tienen. Tienen que tantear. Tienen que tantear, tienen que hacer su rango de presiones. Su rango de temperatura, si quieren. Porque en este caso yo no cambié mi temperatura, yo cambié mi presión. Incluso si se adentra un poco más a química 100, si la temperatura es la misma, bueno, no exactamente la misma, cercana y casi igual, y la presión aumentó, lo único que varía es la cantidad de tiempo, porque cuando uno hace una calentación directa, genera presión. Ustedes saben eso por química 100. Si no tengo ni ninguna duda, voy a asimilar que lo entendieron todo. Si no, me avisan nomás, me tienen o me preguntan. Bueno. A ver. Entonces, hay otro ejercicio. Esta es una unidad múltiple del Felder 4.33. El siguiente diagrama de proceso de lavado de camisas de servicio burbujas. Su ropa limpia, así se llama la empresa. Es un lavado de camisas. Las camisas se remojan en una tina de agitación que contiene el detergente Wiso y después se exprimen y se envían a una fase de enjuague. El detergente sucio se envía a un filtro que retira la mayor parte de la mugre y una vez limpio se recircula para unirlo a una corriente de Wiso puro. La corriente combinada sirve como alimentación para la tina de lavado. Datos. Cada 1000 libras por minuto de camisas sucias contiene 2 libras por minuto de suciedad. El lavado elimina el 95% de la mugre de las camisas sucias. Y por cada 100 libras de camisas sucias salen 25 libras de Wiso con las camisas limpias y se devuelven 22 libras a la tina del proceso de exprimido. Y el detergente que entra a la tina contiene 97% de Wiso y el que entra al filtro contiene 87%. La mugre húmeda que sale del filtro contiene 8,0% de Wiso. En este punto número 4, ¿qué creen que nos está dando con este porcentaje? Les pregunto. ¿Con cuál de los porcentajes, disculpa? En este punto 4, estos valores de porcentaje, ¿qué nos está dando? Flujo, una relación, ¿qué nos está dando? Una composición, ¿qué nos está dando? ¿O qué creen que nos está dando con ese dato, con ese punto? Rendimiento. No. Creo que el de 97 es flujo, ¿no? 97% de Wiso y supongo que el otro 3% de agua.
Es buena, está bien, no hay mucha falla, no hay falla en tu lógica, está bien. Composición, exacto. Pero como dijiste en la entrada de WISO, el 97% puro, ¿no ves? Te das cuenta de que si tú estuvieras haciendo el ejercicio, te das cuenta que te está dando una composición de lo que contiene acá, que es 97% de WISO, del detergente. ¿Y qué entra al filtro? ¿Cuál es que entra al filtro? Este acá, 87% de WISO. Nos pregunta, ¿qué cantidad de WISO puro debe proporcionarse por cada 100 libras de camisa sucia? Nos preguntan cuánto de entrada de WISO tiene que haber por cada 100 camisas sucias. Eso nos está preguntando. ¿Y cuál es la composición de la corriente de recirculados? Bueno, vayamos por paso. Primero hallamos la cantidad de alimentación necesaria. Hacemos el diagrama. Se alimenta WISO puro, ¿no ves? Lo que mencionamos. Se alimenta WISO puro, el detergente puro. Aquí hay un subsistema, en el que en ese subsistema se mezcla el WISO puro con lo del recirculado del filtro, que se reutiliza. En el que ese filtro se encuentra WISO y dirt, que es suciedad. Se encuentra WISO y suciedad. Se mezclan en el subsistema y en que hay, no va a haber camisas en este subsistema, ¿verdad? Lo que hay es suciedad y WISO, las dos composiciones. Tú bien dijiste, ¿verdad? Que era 0,97 WISO, supusiste que el otro 0,3 era agua. Pero en este caso, si hacemos un análisis, nunca se alimentó agua. Se está alimentando detergente y en este caso suciedad, porque este es un filtro, ¿no? Con el subsistema. Entonces, si me dice que es 97% de detergente, el otro 3% va a ser de suciedad. Entonces, ahí va a la tienda de agitación y aquí dice, ¿no? Las 100 libras de camisas. En estas 100 libras se encuentran camisas y suciedad. Camisas y suciedad. Entonces, todo eso se mezcla en la tienda de agitación, de limpieza, lo que quieran, y va a salir dos flujos. En un flujo se va a encontrar detergente y suciedad. Y en el otro flujo va a encontrarse camisas y detergente. En el de camisas y detergente va a encontrarse en un subsistema para que haya un recirculado. Y en ese recirculado solamente va a haber detergente para que se pueda extraer la máxima capacidad de detergente posible. Entonces, saliendo del subsistema, ¿qué va a haber? Va a haber un poco de camisas, un poco de detergentes y un poco de suciedad. Pero esas ya son camisas limpias, por si acaso. Son camisas ya limpias, porque ya pasaron por su digamos, la tienda de agitación de limpieza. Son camisas limpias. Pero no nos vamos a complicar, la vamos a llamar de la misma cantidad, del mismo componente. Solamente que con menor cantidad de suciedad. Si aquí eran 2 libras, aquí yo creo que puede ser menor, 0, algo de suciedad. Entonces, por el otro lado, ¿qué sale? Sale suciedad y sale WISO, detergente. Y por ese filtro va a pasar para recircular la mayor cantidad de detergente posible. Y obviamente va a ir un poco de suciedad también. Entonces, ¿qué hay a la salida? En la salida después del filtro hay el detergente y poco de suciedad, y mayor cantidad de suciedad. La mayor cantidad de suciedad. Y esto es lo que se extrae, ¿no? Lo que sale. Entender el análisis de flujo y marcaje. Aquí me olvidé poner los límites y a eso ustedes lo ponen. Los límites me olvidé poner. Pero no hay problema. Aquí se tiene que hacer un límite para la tienda de agitación, para el subsistema 1, el 2 y el filtro. Y uno total. A ver, ahora antes de hacer análisis de grado de libertad. ¿Quién me quiere decir? En este caso solamente me van a hacer incógnitas y ecuaciones, ¿ya? Incógnitas y ecuaciones. Solamente eso me van a hacer. ¿Quién me quiere hacer del subsistema 2, de la tienda de agitación, del 1 y del filtro? Aquí se lo dejé bien planteado. Traten de hacerlo el mínimo igual. Pueden intentarlo. Si hay fallas, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Hay algún voluntario que quiera hacer o los nombro? ¿Alguien quiere hacer análisis de grado de libertad? Del subsistema, del 2, del 1, de la tienda de agitación, del filtro. Es para ver cómo se encuentran, cómo están. ¿Hay alguien que quiera ser voluntario? No pasa nada si falla. Mejor intentarlo a no probarlo. El 2 yo lo hago.
Ya, tú lo haces el 2. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Lira. Ya, Ricardo, listo. Del filtro yo lo hago así. Ya, ¿tu nombre? González Rengifo. Ya. González va a ser del filtro, me dijiste, o de la tina. Del filtro. Ya. ¿Quién quiere hacer la tina? O el subsistema 1. A ver, Méndez, Lorena, que vas a hacer de la tina. Ya. Rioni, Rioni Gala, vas a hacer el subsistema 1, ¿te parece? ¿Estás ahí, Rioni? Sí, estoy aquí. ¿Perdón? Sí, estoy aquí. ¿Cuál me dijo? Del subsistema 1. Ya. Le voy a dar 5 minutos, hasta las 10, 5 minutos. Solamente incógnitas y ecuaciones, no se compliquen con interconexiones, relaciones, nada. Una Solamente pregunta ahí, incógnitas y ecuaciones. ¿Perdón? una pregunta para ir para la tina, la agitación. Cuando sale para el subsistema uno dice que sale detergente y camisa, ¿cierto? Sí, Y no tendría que salir suciedad también, porque para el subsistema uno también sale suciedad. sí, tiene que salir, pero yo lo nombré total, ¿por qué? Porque como aquí solamente se separa el whistle detergente, esta sociedad que tiene que salir por acá del subsistema es la misma que va a haber antes del subsistema. Entonces solamente la nombré como I, una sola variable. No va a cambiar su composición. ¿Me entiende? Sí, sí. Puede anotarlo si quiere también en la cantidad de, ¿cómo se llama? Del flujo de la tina de agitación. Es lo mismo. No va a variar mucho o no va a variar su modelo matemático. El análisis de grado de libertad puede variar, pero el modelo matemático no varía. ¿Hay alguien que se anima a hacer el análisis total? No estoy diciendo la sumatoria, estoy diciendo total. Lo que entra y lo que sale a todo el subsistema. El límite total. Este límite de acá. Este límite de acá. ¿Algún valiente? ¿Mm? Disculpe, una pregunta auxiliar. En el total entra la interconexión que viene del filtro al 2. No, o sea, sí toman en cuenta el total, pero no tomen interconexiones ni relaciones, no se compliquen, solamente tomen incógnitas y ecuaciones. Si le estoy pidiendo total, es lo que ingresa al sistema y lo que sale al sistema. Nada de por medio. ¿Me entienden? Sí, gracias. No tomen en cuenta interconexiones por ahora. No se compliquen primero. Hagamos paso a paso. ¿Quién me sacó un análisis de grado de libertad? Ya, le voy a dar 5 minutos más ya, chicos. Ahorita voy a volver. No voy a tardar. Vayan haciendo, por favor. Pero vayan a disculpar, ahorita voy a volver.
Ya, ahora sí, chicos, van a disculpar. ¿Cómo les fue? Ricardo, ¿pudiste? Sí, pero tengo una duda. A ver. Nos da aquí en el flujo que sale del filtro hacia el subsistema 2, está el M6, que es el flujo, y la fracción de X, ¿cómo es? Sí, X de WH. También se toma en cuenta la otra, que sería Y de WH, ¿no? Estás haciendo el subsistema 1, ¿verdad? El 2. Ah, el 2, ya. Sí, sí. El 2, sí, en el subsistema 2 se tiene que tomar en cuenta los flujos, que en este caso sería M2 y M3, ¿verdad? Y el recirculado, M6 y una composición X. Eso quería saber, o sea, si se tomaba en cuenta dos o una de las composiciones nomás. Ah, una nomás. Si quieres hacer el máximo, esto yo lo puse 1 menos X para evitarles hacer el máximo, pero si quieren esto lo llaman Y es el máximo. Ah, Pero no se compliquen. No se compliquen. Pónganle nomás una composición y hagan el mínimo. ya, Yo entonces hice auxilio del filtro. A ver, primero empecemos con Ricardo. ¿Cuánto te salió entonces incógnitas, Ricardo? serían cuatro incógnitas y dos ecuaciones. Bien, es correcto. Está bien. Vamos a ver si yo tengo aquí. Es correcto. De su sistema 2 salen 4 incógnitas y 2 ecuaciones, 2 componentes. ¿Quién me habló? ¿Quién más era la otra persona que me habló? Yo hice auxilio. El del filtro es cuatro incógnitas igual 2 ecuaciones. Es correcto. Está bien. Ahorita Tome en vamos a llegar cuenta a los eso. flujos y solamente un componente. Está muy Ok. bien, muy bien, muy bien. ¿Quién hizo latina? Lorena, ¿pudiste hacer latina? 3 incógnitas y 4 ecuaciones. ¿Cuáles son las 4 composiciones? No, está bien, si no lo hiciste, dímelo. Para el, Creo que para no se me la- equivoqué. Ya, más. a ver. Sí, para el análisis, el global sería 3-3 o 4-3-1. Ajá, dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Si Sí. haces el mínimo es 3-3, es El correcto. mínimo es 3-3 y el máximo es 4-3-1. Es correcto, muy bien. Ahora, para el caso de latino, lo de Lorena. Composiciones. Solamente hay, en todo el sistema hay 3. Hay suciedad, hay camisas y hay detergente, nada más. Entonces, en latina, ¿qué se encuentra? Se encuentran la suciedad, las camisas y el detergente. Las incógnitas está bien, sí, las incógnitas son 3. Es el flujo que entra con la suciedad y el detergente, el M3, el M7 y el M4. Perdón, y el Ah, M8. y el M8, Serían son, sí, entonces. es correcto. Sí, sí, sí. Ah, aquí yo no lo había revisado el M8, pero está bien, aquí ahorita lo vamos a corregir. Ya. Segundito. M8 da 4. Entonces aquí daría 4 igual, que serían 16. Ahora sí. Ya. Entonces, del subsistema 1, ¿quién me dijo que estaba haciendo? ¿Qué está haciendo el subsistema 1? 3 incógnitas, 3 ecuaciones y 0 relación. Del subsistema 1. Sí. 3 incógnitas. A ver, veremos. 2. Hay el flujo M7, el flujo M8, la composición de I y el M1. Son 4 incógnitas del subsistema 1 y 2 composiciones, que en este caso solamente son camisas y detergente.
Te faltó la Y, yo creo, ¿no? Te faltó la suciedad, ¿no? El filtro ya me dictó, ¿no ves? Ya era 4 y 2, está bien. Y el total, 3 y 3. Entonces, esto aquí lo hice para que puedan ver que es cómo se está haciendo la resolución. Para que practiquen también su análisis de grado de libertad, ¿no? Porque tienen que ser violentos. Cuando les hagan hacer el ejercicio, no sé cómo les dará su balance. A mí me dio, me acuerdo, una unidad múltiple, me dio. Me dio un reactor y 2 torres de destilación, si no me equivoco, me dio. Entonces uno tiene que ser violento. Ahorita no hicimos con reacción aún porque estoy yendo con calma, quiero que sean expertos en hacer análisis de grado de libertad sin reacción primero. Quiero que sean violentos haciendo este análisis de grado de libertad. Entonces, por eso les estoy haciendo que ustedes hagan. Esta temática es para que no se queden solamente escuchándome, porque fácil sería para mí hacer todo y terminar el Zoom y yo ya hice mi parte. Pero prefiero asegurarme de que al menos la mayoría o más de la mitad están aprendiendo y así vaya viendo que estoy haciendo un buen rendimiento de enseñanza y ustedes un buen rendimiento de aprendizaje. Entonces, su análisis de grado de libertad está súper bien. Ya pudieron hacerlo. Entonces, cuando ya es el análisis de grado de libertad, yo el total lo puse en rojo porque cuando se hace de todo el sistema, no se toma en cuenta el total. Acuérdense que el número de grados de libertad son la sumatoria incógnita para unidad múltiple. La sumatoria incógnita menos la sumatoria de ecuaciones más número de reacciones menos número de especies reaccionantes menos interconexiones menos relaciones. No hay reacción. Descartado, entonces, de entrada. Entonces hacemos las sumatorias incógnitas. Sumamos todas las que están con este color verde. Nos da 16. Y las ecuaciones son 2. Nos sumamos todos los componentes. 2, 3, 4, 4. Entonces, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, mejor dicho. 9. Interconexiones. El M3 es una interconexión porque hay una conexión entre este sistema y este sistema. El M4 es una interconexión porque hay una conexión entre este sistema y este sistema. El recirculado, los recirculados, tómalo en cuenta que siempre son interconexiones. Y el M8, 5 interconexiones. 16 menos 9 menos 5 igual 2. Infinitas soluciones. Quiere decir que hay valores que tenemos que hallar. Volvemos a copiar el mismo sistema. Empezamos con el modelo matemático. Hay una relación que ahorita, aquí, para que nos salga 2, porque aquí no hay como un cambio. Aquí hubo un cambio en latina. Para que nos pueda salir 1 y hallar ese dato, hay una relación. Si quieren, vaya denunciado al inicio. Yo lo tengo aquí, lo voy a leer. Nos dice que el lavado elimina el 95% de la mugre de las camisas sucias. 95% entonces es la suciedad sacada. ¿Qué queda? 5% de suciedad, ¿verdad? Porque si fuera 95% que está haciendo de lo sacado, ¿cuánto queda? ¿Cuánto faltaría? La suciedad, ¿no es así? Entonces, esta relación la puedo tomar en cuenta en el modelo matemático. Y que en este caso el componente de la suciedad, que es lo que sale, ¿no? Porque no dice, el lavado elimina, el lavado es todo, el lavado es todo. El lavado elimina 95% de la mugre, de las camisas sucias. Entonces quiere decir que de estas camisas sucias que entran, 0,05 es su rendimiento, el 0,05. Entonces se multiplica el restante, si quieren verlo, el 0,05 de suciedad por las 2 libras de suciedad que entra. Y esto nos va a dar 0,10 libras de suciedad pura que sale. Ya se va a acabar el Zoom. Vuelven a entrar al mismo link, ¿ok, chicos? Al mismo link, por favor. Activen sus cámaras, igual no se olviden eso. Puede estar el ingeniero acá entre nosotros y ustedes no se dan cuenta. Así que para evitar problemas, mejor activen su cámara, nombre, apellido paterno, materno, registro. Entonces, estábamos novela, ya. Entonces, hallamos la composición de salida de la suciedad. Esto es netamente suciedad. Netamente suciedad.
Esta es la relación que nos da el ejercicio. Yo siempre, no sé si les he dicho antes, creo que sí les he dicho, que mejor es que hagan su análisis de grado de libertad, que tomen en cuenta las relaciones, ya saben que las relaciones son arbitrarias, el análisis de grado de libertad es arbitrario, pero tomen las relaciones siempre para que les dé 1 o 0. 1 o 0 siempre. Siempre. Tomen las relaciones, arbitréense con las relaciones para que les pueda dar ese resultado de 0 o 1. Entonces, en este caso, esta relación, una vez que hacen su análisis de grado de libertad, lo primero que tienen que hacer es aplicar esa relación que les da, para quitársela de encima. Hacen su análisis de grado de libertad, aplican la relación que les da y empiezan con los balances, con los balances de materia de totales, parciales, moleculares, todo, atómicos. Pero antes de hacer esos balances, empiecen con las relaciones, porque por lo general una relación es un dato. Se lo digo por experiencia. Por lo general la relación es un dato. Como es este caso, nos daba 2 en el análisis de grado de libertad, ¿verdad? Nos daba 1, mejor dicho, menos la relación nos daba 1. Aquí me olvidé poner menos la relación, esta relación. Entonces nos daba 1. Entonces, como ya encontramos este valor de 0,10, que era Y, como ya encontramos ese valor, ¿qué hacemos? A este 15 le retamos 1, esa incógnita. ¿Y cuánto nos da? 0. Ya se puede resolver. ¿Se dan cuenta? Entonces, el enunciado hace a propósito para que nos des arriba de 1 y no se pueda solucionar, para que nosotros podamos dar en cuenta de hacer la relación primero. Entonces, como nosotros hacemos la relación, ahí nos damos cuenta de que, sí, nos está dando un dato más. Entonces, aplicamos la relación y aquí está el dato. Y ahora se puede resolver el ejercicio. Y ahora les pregunto, para los que no sé si habrán anotado. Ya. No sé si habrán anotado, pero les pregunto, ¿por dónde ustedes empezarían a hacer su trabajo, su modelo matemático? ¿Por dónde empezarían? A ver, voy a volver a los análisis de grado de libertad. Voy a volver. ¿Dónde era? Acá está. Ya. ¿Por dónde empezarían a trabajar ustedes? Voy a preguntar. ¿Qué pasó? Ahora sí. Ahí voy a preguntar a Noel Alexander. Alexander o Alexander. ¿Por dónde empezarías a trabajar tu modelo matemático? ¿Mm? No hay. Bueno. Daniela, ¿por dónde empezarías a trabajar? A simple vista, con solamente sabiendo este análisis de grado de libertad que hicimos, ¿por dónde empezarías a trabajar? Porque ustedes van a tener su examen ahí. Van a tener 1 hora, media hora, 15 minutos, 1 hora y media, dependiendo de lo que le dé el ingeniero. Y ustedes no pueden hacer balance para un sistema que no les va a llegar a nada. No pueden hacer eso. Va a ser pérdida de tiempo. Va a ser pérdida de tiempo. Entonces les pregunto, a ver, ¿quién más está acá? A ver. Fernando, ¿por dónde empezarías a trabajar? Por el total. Correcto. Correcto. Por el total. ¿Por qué? Hagan una simple resta. 4 menos 2, 2, no se puede resolver. 4 menos 3, 1, no se puede resolver. 4 menos 2, 2, no se puede resolver. De acá, ¿no? 4 menos 2, 2, no se puede resolver. 3 menos 3, 0, se puede resolver. Entonces ustedes empiezan por donde le dé 0, total. ¿Se acuerdan que les dije al inicio, verdad? El análisis de grado de libertad influye en las matemáticas, en el modelo matemático, influye. Porque les hace como, el análisis de grado de libertad es para que les ayude a dar un camino, si quieren verlo de esa manera. Les organiza su ejercicio, su modelo matemático, se los organiza. Entonces empezamos por el total, ¿verdad? Bien. Balance parcial de suciedad total. Total quiere decir de todo el sistema. De suciedad, pero ahora, ¿por dónde entra la suciedad? ¿Qué me dice por dónde entra la suciedad? ¿Será que entra por M2? ¿Entra por M2? No. ¿Por dónde entra? Creo que no se lo tomó en cuenta el flujo donde entran las camisas con la suciedad.
No sé si estoy bien, porque en el análisis de grado de libertad totales decía el flujo 1, 2 y 5. No tomaba en cuenta la entrada de las camisas. ¿Se la debe tomar o no se la debe tomar entonces? De las camisas, este Sí. flujo acá, sí lo tomé en cuenta. A ver, No. M2, M5 salida y M1, sí lo tomé en cuenta. No, yo me chipé, pensé que no tenía valor. O sea que... Ah, ya. No, no se preocupen, no se preocupen. Ok. Muy bien, entonces, un balance parcial de suciedad. Suciedad es dirt, no se olvide, dirt. Dirt. Tina, ¿no? De agitación inicialmente entran. Sí, correcto, 2. ¿Pero por qué 2? ¿Por qué no dice 2%? O en realidad 0,02002%, porque es lo mismo. No se olviden que esto de acá es como un porcentaje, porque si la sumatoria da 1 o 100, te lo está dando en porcentaje, no es cantidad. Pero lo dice directamente. 2 libras de suciedad que está entrando, parcial, 2 libras de suciedad que está entrando. ¿Es igual a cuánto? 0,10. ¿De qué? De la salida. ¿De dónde? Lo que hallamos. 0,10 de libras de salida totales. Esta es la relación. 0,10 de salida totales. Aquí está saliendo. ¿Por dónde está saliendo? Está saliendo por M1. Más 0,92. Esta aquí es la otra salida, de suciedad. Por su flujo. Ahora me preguntarán, ¿por qué no multiplico el 0,10 por el flujo M1? Hagan una sumatoria de acá, 98 más 3 más lo que sea, lo que hay acá, no importa. Esto da así arriba de 100. Entonces esto no está haciendo una regla de composición del tanto por uno, no está haciendo la regla de composición del tanto por uno. Si la sumatoria de sus composiciones da 1 o 100, es composición. Si pasa el 100 o el 1, es cantidad. Eso no lo dice el ingeniero, pero yo con la base de práctica yo me di cuenta. Esto acá es cantidad, cantidad, cantidad. ¿Me entienden? Entonces, de esta manera ya tenemos solamente una incógnita y despejamos el flujo M5 de salida. Reemplazamos y hallamos 2,065 libras de suciedad pura que está saliendo después del filtro. Pura. Esto es suciedad. Bueno, no pura, tiene un poco de detergente, pero es netamente suciedad lo que estamos hallando ahorita. Ahora hacemos un balance parcial de detergente total. Hacemos el detergente ahora. ¿Por dónde está entrando detergente? ¿Será que está entrando por M6? ¿Quién me dice por dónde está entrando el detergente? Por M2. Por M2. Exacto, por M2. Más 3, la salida de M1, lo mismo. ¿Por qué no lo multiplica por M1? Porque esto es cantidad. Va a ser igual a 3 más 0,08 libras de detergente por su flujo M5. Pero nosotros ya hallamos M5. Acabamos de hallar M5. Lo acabamos de encontrar. Entonces despejamos el único valor que no tenemos. M2. 3,17 libras por minuto de detergente que está alimentándose. Ahora la pregunta es, ¿qué cantidad de detergente puro debe proporcionarse por cada 100 libras de camisas sucias? 3,17 libras de detergente. Inciso A, resuelto. Porque es la alimentación pura de detergente, ¿verdad? Se dan cuenta que por un lado en la tina, imagínense, por un lado en la tina están alimentándose camisas que están sucias. Y para lavar esas camisas que están sucias, ¿qué se necesita? Detergente. Entonces en esa tina se está agregando las camisas sucias y detergente. Por un lado va a entrar el detergente puro y por otro lado va a entrar las camisas sucias para el lavado. Entonces, si entran 100 libras de camisas, ¿cuánto detergente necesito para que salga una limpieza de cuánto? Aquí está, de 3 libras de limpieza. Y eso que todo se recircula, mira, se está recirculando. Para que se hagan las camisas limpias. 3,17 libras. Ahora muchos dirán, estos componentes parecen unas payasadas, pero quise variar un poco los componentes para que también puedan tratar de entenderlo, imaginarlo, una tina de agitación, una lavadora, lo que sea, puedan imaginarlo.
Entonces, pregunta A, respondida. Vamos a la pregunta B. ¿Qué nos dice la pregunta B? ¿Cuál es la composición de corriente del recirculado? Este recirculado nos está pidiendo, en concreto. Este recirculado. Copiamos los valores que acabamos de encontrar. Acabamos de encontrar M2, la cantidad de detergente que entra y la cantidad de libras de suciedad que sale. Acabamos de encontrar esos valores. Y hacemos un balance parcial de suciedad. ¿En dónde? En la tina. Ahora sí en la tina. Entonces tenemos que son 2 libras más 0,03 de suciedad. Estamos haciendo un balance parcial de suciedad. Entonces hacemos las 2 libras de suciedad más 0,03 libras por su flujo. Va a ser igual a 0,13 libras por el flujo M4. Y aquí tenemos la primera ecuación. No podemos hacer nada, la nombramos primera ecuación. La nombramos ecuación 1. Ahora hacemos un balance parcial de detergente en la tina. 0,97 por M3. Aquí está. La composición por su flujo. Va a ser igual a 25 más 0,87 por M4. Aquí está saliendo el detergente. Y aquí están los 25 libras, las 25 libras. Y aquí tenemos la composición, la ecuación 2. Ahora, por matrices, que ya saben hacer ustedes, hallamos el flujo M4 y el flujo M3. Copiamos esos valores que acabamos de encontrar. M2, M5, M4 y M3 y M6. Disculpa, el flujo M8 es 22 libras del detergente, ¿no? Sí. ¿Por qué no se lo toma en cuenta entonces como entrada de detergente? ¿Aquí? Sí, o sea, como entrada. Porque de entrada está el 0,97 por el flujo 3 y también el flujo 8. Sí, tienes razón. Aquí faltaría aumentar las 22 libras de detergente. Tienes razón. Aquí hubo un error entonces. Aquí faltaría aumentar las 22 libras de detergente. Ya después yo lo voy a arreglar, ¿ya? Pero gracias por el detalle. Yo lo voy a recordar. Ya cuando yo haga el video de YouTube, si quieren, ahí lo voy a hacer más rápido y más lo pueden ver si quieren también. Ahí lo voy a aumentar. Se me fue. Lo siento acá, un detalle. Pero bueno, a ver, entonces, hallamos esos flujos y hacemos un balance de masa en el de entrada igual a salida en el subsistema 2. Vamos a pensar de que este valor de acá, porque va a variar en el modelo matemático, varía, pero ya tenemos el dato, ¿me entienden? Son libras puras de detergente. Va a variar en la cantidad, pero de todas formas vamos a asimilar de que sí lo tomamos en cuenta, ¿ok? Entonces, en el M2, en el balance en el subsistema 2, hay M2 más M6. El flujo de salida, el flujo de entrada del recirculado más la alimentación va a ser igual a M3. Ahora tenemos la alimentación y tenemos el flujo de salida del subsistema. Entonces despejamos M6. Y nos sale que son 46,73 libras por minuto. M6, aquí está. Ahora con esto, hallamos X. Hacemos un balance parcial de detergente en el subsistema 2. M2 más M6 por su composición que es X va a ser igual a M3 por su composición 0,97. Y de aquí tenemos todos los valores, despejamos X y nos sale que la composición de recirculado de detergente, por el 100, vamos a multiplicar por 100% para la presentación, nos está pidiendo la cantidad, ¿verdad? Nos dice, ¿cuál es la composición de la corriente de recirculación? 97% de detergente y 3% de suciedad en la recirculación. Entonces con eso tenían la respuesta del inciso B. Me disculpa por el detalle del M8 ya, chicos. Voy a tratar de tener más cuidado. Esto aquí toma más tiempo de lo que uno se imagina, ¿no? Pero voy a tener más cuidado. ¿Hay una pregunta? Auxi, Sí. eso del M8 creo que usted ya lo había hecho bien. Pasa que cuando le empezaron a dictar, lo tomaron el M8 como incógnita y usted lo cambió a 16 y usted lo tenía en 15. No lo tenía el M8 al inicio.
Sí, es verdad, en el análisis de grado de libertad no lo tomé en cuenta. Eso es verdad, no lo tomé en cuenta en el análisis de grado de libertad. Pero se puede tomar, como le digo, el análisis de grado de libertad no va a variar tanto en el modelo matemático, pero lo que sí tiene razón el compañero, en el balance, si estamos haciendo de detergente en latina, tiene que tomarse en cuenta sí o sí, esto tiene que sumarse. No importa que en el análisis de grado de libertad lo haya tomado o no. En latina hay detergente que está entrando del recirculado. Hay. Pero bueno, miren, si quieren hacerlo de esta manera, yo hice este recirculado, pueden hacerlo de este recirculado y arreglan este tema del que yo no tomé esta cantidad. Si les parece. Ahora bien, ahora aquí viene mi otra pregunta. Ya sé que mi horario de clase es de 8:30, creo, a 10:45. Me parece que también es una barbaridad, es harto tiempo. Entonces yo les vengo aquí a presentarle con varias preguntas. Mi primera pregunta es, tengo un ejercicio más. ¿Quieren hacerlo, resolverlo ahora o quieren que se lo deje para la próxima clase? No quiero sobrecargarlo. Yo entiendo que Para la hay próxima personas... clase. Para la próxima, por favor. Ok. Esa Sí, es mi primera pregunta, porque no quiero realmente sobrecargarlos como hice la última clase con 4 ejercicios y duré creo que 2 horas, porque yo entiendo que también para las personas que graban la clase, mirarlo por 2 horas no va. Mirar una grabación de 2 horas es hartísimo. Entonces prefiero hacerlo lo más rápido posible y hacer con la participación de ustedes, que tome el tiempo que tenga que tomarse, pero con su participación. Ahora, mi segunda pregunta era esta. Me hablaron muchas personas eh, preguntándome si quieren que les dé, o sea, me dijeron, ¿no? Auxiliar, le entendí bien, quiero tomar clases pizarra. Ahora, este es mi primer semestre siendo auxiliar de esta materia. Entonces, como yo lo veo, es que para generar un cierto costo de enseñanza hay que ganar un cierto prestigio. Por ejemplo, yo no puedo cobrarles 15 pesos porque yo en mi primer semestre no tengo ningún prestigio de enseñanza. Mi prestigio se me va a ir generando cada semestre. Entonces, yo les quería preguntar, si quieren clases de pizarra, al menos por ahora, ¿no? Y si fuera por exámenes ya vamos a ver, pero por ahora, yo entiendo que están pasando la materia con esta, el miércoles pasan 5 veces a la semana fracciones. Y con el ingeniero dan pizarra. Y creo que mañana igual tienen que tener clases presenciales con el ingeniero. Entonces les pregunto, ¿quieren clases presenciales conmigo? Yo no me voy a ofender si dicen que no me voy a enojar, no voy a decirle ya no les voy a dar clases, no. ¿Quieren clases presenciales conmigo para que yo coordine un horario con ustedes? Sin costo, sin problema. Sí. Sí. Sí, Ya, porque por lo general mi método de enseñanza en la pizarra siempre ha sido de que me gusta que participen ustedes, me gusta saber de qué están aprendiendo. Entonces, me gustaría tomar una mañana en la que pueda hacer hartas unidades múltiples y que vayan haciendo en el pizarra los análisis de la libertad, los balances de materia. Tomaría un aula con pizarras, con 2 pizarras si quieren, pero que vayamos participando la mayor cantidad de gente posible. ¿Quisieran una clase práctica, pizarra Sí. presencial? Porque fácil sería para mí dejar esta clase virtual, porque estos PowerPoints me toma tiempo, me toma harto tiempo. Sería fácil dejarlo y decirles, vénganse miércoles a las 8 a la universidad o a las 7. Y preocuparme de que muchos viven lejos y que no puedan llegar a sus casas, o que sea muy tarde. No. ¿Sí? Que no sea miércoles, por favor. No se preocupen, eso es lo que voy a coordinar con ustedes. Yo voy a ver mi horario para evitar mucha polémica. Voy a ver yo mi horario, porque yo igual estoy entrando de exámenes, y voy a mandarles 3 horarios más o menos. 3 horarios, calculo, 3 horarios. De esos 3 horarios, en un classroom, en una encuesta, van a decidir cuál horario les parece mejor. Muy bien. Si quieren para que sea mejor, para que todos puedan estar y no le choque a nadie, vamos a ir variando. Un día a tal hora, un día a tal hora, un día a tal hora, un día a tal hora. Así todos puedan tener sus clases prácticas. ¿Les parece? Sí. Sí. Sí, está bien. Sí, está bien, auxiliar. Pero digamos, si choca de alguno de los estudiantes en ese horario, ¿cómo harían en la asistencia? No va a haber asistencia. Mi clase presencial no va a tener asistencia, no se preocupen. Ah, ya, entonces está bien, sí, muy bien. No va a haber asistencia, no se preocupen. Ahí es para el que guste, va y
y resolvemos ahí. No les prometo una clase de 1 hora, eso sí. En clase presencial voy a tratar de que ustedes hagan más que yo, pero que yo esté ahí revisando lo que están haciendo. Y les aseguro que con mi método, para cuando den su examen de reacciones, van a poder resolverlo sin ningún problema, les aseguro. Porque yo ya, ¿sí? Disculpe, ¿podría comenzar así como desde cero el múltiple? Sí, por favor. Claro, por favor. supuesto, podemos, Sí. claro, ¿en presencial o en virtual? Presencial, me imagino. Presencial. Ya, porque el virtual está en Classroom, va en YouTube, no sé si ya les mandé mi canal, creo que ya les mandé mi canal, ¿verdad? O a los de Orgánica les mandé. Sí, ¿Les mandé mi canal? bien. Sí, lo Sí, envié. ya lo mandó. Ah, ya. En mi canal trato de hacer los ejercicios de cero, y ahí pueden verlo si quieren en modo virtual, pero en presencial podemos hacer de cero, no hay problema. Ya, entonces voy a tratar de hacer y antes que me olvide. Y esto de acá, me olvidé. Ya. No me odien, pero esto lo estoy haciendo por su bien. Les voy a dar una tarea, ¿ok? Sí. De modo de practicar. Claro, el modo de práctica. Porque el día lunes el ingeniero va a estar ocupado y yo le voy a dar la clase. Lo más seguro, no es seguro, pero es casi seguro que yo le voy a dar la clase. El día lunes yo voy a ser el que dé la clase. Entonces, claramente tengo que cumplir con las 2 horas que tengo que estar que abarcaría el ingeniero, y creo que ya van a entrar a la corrección. Pero voy a ir con calma, voy a ir tranquilo. Entonces, para que puedan aprender bien este ejercicio, porque sé que tal vez muchos no me entendieron nada, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Alguien me puede decir cuántos grupos hay de esta materia? ¿Son 15 grupos? Son 15, ¿no? 8, 9. Creo que son 8. Creo que solo son 8 grupos. A ver, voy a ir nombrando y ya me responden, ¿ya? Su tarea va a ser para el lunes. Para este lunes que viene. Para este lunes. Y voy a dar, a todos los grupos voy a darle tarea. Pero al grupo que quiera ofrecerse a explicar, claramente va a tener su cierta recompensa. No le voy a decir qué, ni qué, puede ser un chicle, puede ser puntos, quién sabe. Pero va a tener su cierta recompensa que se quiera ofrecer. Pero entonces, yo les voy a dar una tarea y se ofrecen el grupo que quiera. Si se ofrecen todos, al azar. Si se ofrecen 1 o 2, bueno, ellos lo van a defender. Ahora, para el grupo 1, ¿hay alguien del grupo 1 acá? Sí. Ya. Para el grupo 1 me van a hacer este mismo ejercicio, el ejercicio 5 este de acá, este mismo ejercicio, con la diferencia de que sus compuestos van a ser acetona y acetato de etilo. Lo mismo, y su flujo, vamos a decirle que su flujo de entrada va a ser... a ver, lo vamos a dejar todos en 2000, No importa eso, lo vamos a dejar todos en 2000. Acetato y acetona y acetato de etilo. Muy bien. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Grupo 2 va a ser hexano y tolueno. ¿Hay en el grupo 2 acá? Sí. Ok. Grupo 3 va a ser etilenglicol y 2-propanol. ¿Hay en el grupo 3 acá? Sí. Ya. El grupo 4 va a ser cloroformo y dicloroetano. Grupo 5. Aquí vamos a hacerle hexano y ciclohexano, ¿ya? Vamos a asegurar. Porque es que para hacer estos componentes
para mezclarlos tiene que haber coherencia. Porque si yo mezclo dos componentes que no van a resultar sus presiones o que no van a compaginar, no les va a salir. Entonces, yo lo hice estos ejercicios a base de práctica y en teoría estos dan. No en teoría, dan, estoy seguro que dan. Cloroformo, benceno. ¿Hay alguien del grupo 5 acá? Sí. Y bifenilo. Bifenilo, mejor dicho, perdón. ¿Cuáles son, disculpa? Benceno y bifenilo. ¿Se puede ver? Ah, no se ve en pantalla, ¿no? Qué tonto. Aquí se va a ver. Perdón. Ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Bifenilo, ahora sí. Grupo 6. Trietilamina. Y agua. Grupo 8. Grupo 7. Ah, perdón. Gracias. Grupo 7. ¿Hay el grupo 6 primero que nada? Sí, AUC. Ya. Grupo 7. Nitroetano. Y naftaleno. Ahora el grupo 8 se va a repetir. Ahora aquí se va a repetir. Acetona y acetonitrilo. ¿Hay alguien del grupo 8? Sí, hasta el 8 nomás, ¿eh? ¿No hay 9 ni 10? Yo en mi semestre creo que éramos 15. ¿No hay nadie del 9? Negativo. Bueno. Hicieron su grupo, ahí. pero elige los de ISO. Ya. Muy bien. Estos son los compuestos, entonces. ¿Ya? ¿Qué les iba a decir? Ya saben. Entonces, este día sábado van a tener su clase presencial con el ingeniero, van a acabar ese ejercicio que hicieron. Bastante largo. Yo creo que habrán visto que es bastante largo. Pero van a acabar el ejercicio con el ingeniero. El lunes van a tomar la clase conmigo. Y yo le voy a explicar 2 ejercicios o uno a lo mucho. Y ya lo demás van a hacer su defensa al que guste. ¿Me entienden? Aquí lo estoy guardando. Ya sigue los mismos pasos que les expliqué. Su Excel, su Draw, su diagrama, en un PowerPoint si pueden, en un Word, PDF, hacen todo eso lo que les estoy pidiendo. Son 10 por grupo, creo, 15, no me acuerdo cuántos son. Pues pueden ser capaces de hacerlo hasta el lunes. Muy bien. Y ya las clases presenciales que me pidieron, ya yo voy a ver mi horario, voy a mandarles 3 horarios y vamos a ir variando. ¿Les parece? Está bien. Sí, Auxi. ¿Los demás? ¿Hay algo más que quieran decir? Ya. Eso sería todo entonces, chicos. La lista. ¿Sí? ¿Va a habilitar la lista? Sí, ahorita la voy a habilitar. Ya. Bueno, chicos, que tengan buenas noches, descansen. Para el otro ejercicio lo voy a guardar para la próxima clase, entonces. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Asistencia. Hasta luego. Ahorita la voy a habilitar.